comentarios, siempre bienvenidos en nuestras cuentas, @Globovisión, @Primera Página, y estamos en Telegram también con el usuario @Primera Página GB. Bienvenida a toda su participación. Ahora que entramos en nuestro segmento de entrevistas, hoy hablando de política con nuestra invitada Iris de Franca. Feliz año, gracias por estar con Carlos, nosotros acá. para ti y para toda la audiencia. Bueno, hoy amanecemos con una orden de captura en las redes sociales a un dirigente político y parece de cara ya a lo que es el 10 de enero irse poniendo el escenario un poco más tenso, ¿no? entre las partes. Y álgido, sí, yo creo que efectivamente lo que se vislumbra es un escenario como que un poco más tenso, se ve poca posibilidad de diálogo entre, digamos, los sectores extremistas de la oposición y el gobierno nacional, pero yo quisiera que hiciéramos la reflexión de lo que para este año, ¿no? Porque si bien se ven un poco de obstáculos en el camino, también creo que hay una oportunidad muy grande para lo que sería impulsar unas nuevas alternativas democráticas, tanto de un sector como del otro. Lo que pasa con la orden de captura de Edmundo González Urrutia, por supuesto que no abona nada a lo que es el diálogo y la negociación, ¿no? Claro, no ayuda a un clima de entendimiento. No ayuda a un clima de entendimiento, pero sí creo que en el camino van a irse generando alternativas para el entendimiento y sobre todo impulsando nuevos liderazgos. Yo creo que este año es el año en donde va a haber un impulso muy grande de una alternativa democrática nueva, de una alternativa democrática con ideas más frescas y que se desprende del extremismo político. Ya hemos visto como organizaciones como Acción Democrática, que está en la Mesa de la Unidad o en la Plataforma Unitaria, hemos visto como Un Nuevo Tiempo, se han ido desprendiendo de la política extremista, han hecho un llamado a cesar con la Asamblea Nacional del 2015, que es una Asamblea Nacional pues que ya se le venció su periodo. Claro. Y eso es lo que es un tema que ha pasado de alguna manera agachado, diríamos, porque este domingo hay que ver que es la instalación de la Asamblea, que también va a ser este sector, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Cómo se va a recibir esa continuidad, no? Yo creo que ahí hay un quiebre grande, Carlos. Ahí hay un quiebre grande entre los factores que forman parte de la plataforma unitaria. Esas declaraciones de Ramos Ayub y de Angelo Palmieri no han sido declaraciones aisladas, esos son debates que se están dando en el seno de sus organizaciones políticas y que no se están dando precisamente del 28 de julio para acá. Es un debate que se viene dando desde los últimos 2 años y que incluso cuando se juramentó Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional también se dio en su momento. O sea, fue un debate, yo en ese momento era parte de Un Nuevo Tiempo y fue un debate que se dio en Un Nuevo Tiempo. Yo creo que lo que va a ocurrir el 5 es que efectivamente va a haber un sector del extremismo opositor, un pequeño sector que va a querer insistir con la juramentación de la Asamblea del 2015, que por supuesto es una asamblea que ya no es constitucional porque se le venció su periodo hace muchísimos años. En 2020 hubo un proceso electoral con las reglas establecidas en la Constitución. Y ese sector extremista pues va a querer insistir porque es el manejo de los recursos del Estado que están afuera. Claro, el control de los activos. Sí, porque es mantener también el discurso de que nada sirve hasta que Maduro se vaya. Pero hay un sector que está recuperando la cordura política y que está volviendo al centro democrático, que estaba con ellos y que hoy dice, ya va, mira, hay una Asamblea Nacional que fue electa en el 2020, una Asamblea Nacional que nosotros no estamos allí porque no quisimos participar, y esa es la verdad. O sea, nos guste o no, más allá del escenario del 28 de julio, Carlos, la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez es la Asamblea Nacional constitucional, es la institución legislativa de este país. Y eso yo creo que se va a fortalecer un poco más con estos movimientos políticos o estas plataformas o estos partidos que se están desprendiendo de la agenda extremista. Por eso allí veo una oportunidad. Es justo en la Asamblea Nacional que estoy viendo una oportunidad de diálogo, de negociación, de entendimiento, de reconciliación, de volver a la política. Hay, bueno, 2 cosas, y hablamos un poco de la Asamblea Nacional, y hay que ver también qué pasa con Donald Trump, ¿no? Porque esta Asamblea 2015
notifica al embajador, al representante diplomático de los Estados Unidos en nuestro país, bueno, que van a continuar. Pero esto es un gobierno saliente, esto es un gobierno que el 20 de enero expira, el caso del gobierno de los Estados Unidos. Entonces hay que ver también cómo va a ser esto, de alguna manera, cómo se va a recibir, ¿no?, la continuidad de esto frente a un gobierno que comienza el 20 de enero. Y que no es el mismo Donald Trump de hace algunos años. Yo creo que Trump viene con una política, aunque pareciera que mediáticamente es más extremista, creo que viene con una política más negociadora, más conciliadora, sobre todo con respecto a Venezuela, ¿no? Creo que el tema económico y petrolero está imperando sobre todo. Además, Carlos, no solo el tema económico y petrolero, es el fracaso de una agenda de un sector opositor. Hay muchos países que, aunque quisieran ayudar a encaminar y a encauzar el cambio político en Venezuela, cuando ven las estrategias fallidas de un sector opositor que con el extremismo no ha logrado nada, dicen, ya va, vamos a buscar otros mecanismos de entendimiento u otros mecanismos para la resolución del conflicto, porque el sector extremista no ha dado resultados, digamos, resultados que generen realmente el cambio político. La gente quiere cambio y el 28 de julio se materializó eso, pero no logramos hacer ese cambio posible porque no hicimos un acuerdo político previo al proceso electoral. Y entonces que muchos alertaron que era necesario. Claro, muchísimos dijimos que era necesario que se diera un proceso de negociación previo al proceso electoral, en donde hubiesen unos acuerdos políticos, en donde hubiesen unas garantías para el sector del oficialismo, y eso no se dio. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que entonces se generó una crisis institucional, un quiebre del hilo constitucional que ha dado como consecuencia todo esto que estamos viendo, la persecución política por parte del gobierno, pero también la agenda extremista por parte de un sector de oposición, protestas por un lado, desconocimientos de algunos países del mundo a lo que es la juramentación de Maduro. Bueno, iniciativas armadas públicas, en el caso de ya casi Venezuela, alguien públicamente está pidiendo dinero para venir a matar a un presidente. Además, terrible. Yo ayer, por cierto, veía un tuit del señor y yo decía, qué increíble que hemos llegado al extremo de que un mercenario internacional públicamente recoja dinero para sacar al gobierno de Venezuela por las armas, además, porque, o sea, no está ofreciendo una salida pacífica. Claro, una mesa de diálogo. Terrible, es terrible lo que vivimos. Entonces, sí, hay un escenario de crisis que yo creo que se puede profundizar, pero yo veo una oportunidad, Carlos, increíble en lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Yo espero que la directiva que se juramente el próximo domingo sea una directiva propensa a dialogar con los factores políticos. Allí, pues, el actual presidente Jorge Rodríguez creo que ha sido uno de los pioneros del diálogo por parte del oficialismo, pero yo creo que se tiene que abrir un diálogo que vaya más allá de los sectores que están dentro de la Asamblea Nacional, y ahí es donde yo veo la incorporación de estas organizaciones políticas que se están desprendiendo de la agenda de la plataforma unitaria, como la Acción Democrática de Ramos Ayub, o como Un Nuevo Tiempo con Manuel Rosales, que si bien él no salió dando las declaraciones, pues sale dando las declaraciones nada más y nada menos que el secretario de organización de su partido, ¿no? Y él es un gobernador al cual hemos visto que se ha sentado con Nicolás Maduro y con factores del gobierno durante muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que allí hay una gran oportunidad y yo creo que los venezolanos deben pensar, los venezolanos y las venezolanas, en que no todo está perdido. El 28 de julio no fue el final de la política, ni fue el final. No quiere decir que no se pueda generar un cambio o que no se pueda generar alternativas. Ni tampoco lo es el 10 de enero. Algunos lo han planteado porque del 28 algunos saltaron a que la fecha ahora es el 10. No, tampoco lo es el 10 de enero. Lo que pasa es que, mira, hay un sector opositor, Carlos, que lamentablemente le vende a la ciudadanía puro fatalismo, ¿no?
bueno, si Nicolás Maduro no sale al poder, aquí no se puede hacer nada. Si nos roban las elecciones, no hay alternativas, aquí no se vota más nunca, llaman a la abstención cada vez que el escenario no lo favorece, aquí no hay diálogo, no hay negociación. Ese sector que plantea esa agenda tan fatalista es un sector que yo creo que los venezolanos y las venezolanas deben dejar de seguir. Porque mientras aquí haya un demócrata, un luchador o una luchadora, un líder o una lideresa que crea y luche por la democracia, que defienda la Constitución, hay salida, hay oportunidad, hay luz. Aquí no se ha rendido toda la dirigencia política. Es mentira que la dirigencia política está entregada al gobierno. Eso no es así. Hay gente defendiendo la Constitución. Hay gente que, y tú lo has visto el año pasado... Pero son figuras que en la opinión pública no calan como opositores, porque pareciera que todo aquel que se opone hoy a estos sectores en particular, bueno, es alacrán, es colaboracionista, normalizador, pasador de páginas. Por eso te digo que yo creo que la ciudadanía debe comenzar a ver a otros liderazgos, porque es que el liderazgo que les ha ofrecido ese todo o nada no les ha dado solución. Ese liderazgo que les ha dicho que si no se va Maduro o que si no se iba Chávez en su momento, el país no tenía futuro, ese liderazgo se va del país, ese liderazgo no se queda en Venezuela, ese liderazgo negocia con el gobierno tras bastidores, ¿ah? Muchos de ellos tienen incluso negocios con gente del gobierno, negocios económicos. Entonces, creo que la ciudadanía debe comenzar a ver de forma más objetiva lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que ocurre en la política. Hay líderes y lideresas luchando por la democracia, no desde el extremismo. Y eso no quiere decir que estén entregados al gobierno. Quiere decir que tienen otras formas de lucha, que están defendiendo la Constitución con las mismas herramientas que la Constitución nos da. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Es decir, nosotros criticamos al gobierno porque el gobierno viola la Constitución. Pero nosotros queremos violar la Constitución también y sacar al gobierno violando la Constitución con golpes de Estado, con instituciones paralelas. Eso no puede ser así. Y la reflexión de la ciudadanía tiene que ser que esas estrategias que ofrece el sector extremista no han generado el cambio político que el país necesita, y lo que ha hecho es profundizar la crisis, sobre todo la crisis económica. Porque claro, fíjate algo, el dólar sube y sube y sube. La crisis económica se profundiza en los últimos 6 meses. Porque no hay confianza. Claro. Y si no hay confianza, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay trabajo y no hay estabilidad económica. Claro, nadie invierte en un ambiente de incertidumbre. Todo es como un dominó, ¿no? Todo está entrelazado, es un juego de naipes. La ciudadanía necesita una economía, un salario digno, oportunidades, garantizar su salud, su educación. Para eso se requiere estabilidad económica, y para la estabilidad económica se requiere estabilidad política e institucional. Y para que eso suceda, la agenda del extremismo debe desaparecer. El todo o nada no le ha brindado soluciones al país. Y este año, que es un año en donde nosotros vemos tantos obstáculos, debemos también ver en esos obstáculos unas oportunidades y trabajar en esas oportunidades que se ofrecen a través del diálogo y de la negociación. Pero un diálogo y una negociación con resultados, un diálogo y una negociación en donde esté en el centro de eso el beneficio para el país y para la gente. Claro, que son los que al final pagan las consecuencias de todo, la gente. Así es. Vamos a hacer una pausa y hablamos del diálogo, porque es que en diálogos en Venezuela los hemos visto en todos los formatos, incluso Iris Franca ha sido parte de ellos en 2019, pero al final, ¿cómo llegar a un diálogo en el que, bueno, se sientan los efectos? Porque entonces terminamos en diálogos que dice el gobierno, no, es que la oposición se paró de la mesa, y la oposición dice, no, es que el gobierno incumplió, y nunca se puede ver un resultado definitivo en estos diálogos. 7:12. Recuerden que ustedes pueden participar, ya varios mensajes por acá. Saludos a Carlos Rodríguez, a Luis Loyo, Manuel Salinas. Más adelante vamos a estar leyendo sus mensajes en Telegram. Recuerden que pueden escribirnos con nuestro usuario,